Bueno, que el Señor les bendiga, que sea de bendición esta palabra y vamos a leer en Carta a los Gálatas, ¿sí? Carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 1. Dios bendiga a Marbelis Guerra, ¿sí? Dios la bendiga, mi hermana, gracias. Y aquí tenemos a Sul Fantastic. Amén. Dios le bendiga, espero que haya pronunciado bien su nombre. Bueno, le damos gracias al Señor por la bendición de estar juntos, conectados. Y bueno, espero que sea comprensible lo que voy a tratar de transmitir, ¿sí? Porque por lo general a mí me gusta predicar la palabra con todo su contenido y siempre, lógicamente, escudriñando las escrituras, tratando de aprender más, porque es mi trabajo, ¿sí? Tratar de, si uno es llamado por el Señor, uno debe realmente transmitir. Dios bendiga a mi hermano y pastor de Plenamente Convencido, Andrés Torres, él nacido en México y está en Canadá. Dios le bendiga mucho, mi hermano, lo estaba extrañando. Había algunos problemitas, entonces por eso yo no me he podido comunicar. Bueno, vamos a comenzar la palabra. Entonces, en Gálatas vamos a viajar un poquito por la Biblia, pero solo en la carta a los Gálatas, porque yo quiero que ustedes conozcan a Pablo en cierta forma, no todo, pero todo lo que podamos hablar de Pablo. ¿Quién era Pablo? Y en Gálatas capítulo 3 vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice amén. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, el apóstol Pablo, nosotros tenemos que saber quién era o cómo. Una de las cosas que a mí me interesa mucho, vamos a ir al primer capítulo de Gálatas, ¿sí? Vamos a ir al primer capítulo de Gálatas, ¿sí? Al primer capítulo de Gálatas, para que más o menos conozcamos, porque ¿cuál es el por lo cual Pablo estaba diciendo esto en el capítulo 3? Para que
nosotros entendamos qué es lo que dice en el capítulo 3, es una de las cosas que sucedían en cada una de las iglesias antiguamente y hoy día, porque la gente siempre piensa que era antes todos los problemas, las dificultades y principalmente los falsos maestros. La gente cree que está hablando del pasado. Hoy tenemos falsos maestros por todos lados. ¿Y por qué salen los falsos maestros? Porque no están buscando el beneficio de la iglesia o el crecimiento de la iglesia, sino que están buscando sus propios deseos, ¿sí? Sus propios intereses en el predicar el Evangelio, y no el interés de que Jesucristo sea conocido por todo el mundo y con la sana doctrina, ¿sí? Con el Evangelio que está escrito acá. Entonces, yo quiero que ustedes, esto es como una introducción para que ustedes entiendan que vamos a estar acá en capítulo 1 y después vamos a ir al capítulo 3 y posiblemente vayamos al capítulo 5, ¿sí? Bueno, acá sucede esto. Dice, vamos para que ustedes entiendan, aquellos que no conocen, lógicamente habrá gente que conoce muchísimo, pero para los que no saben, para aquellos que tienen que aprender algo o quieren aprenderlo, ¿sí? Vamos a ver el modo que el apóstol Pablo comienza la carta. Yo quiero que entiendan esto. La forma de que Pablo está escribiendo acá es por lo general el estilo y el estilo del tiempo en la cual vivía Pablo. O sea que casi siempre cuando vemos una carta, vemos que él se presenta. Y acá, fíjense bien cómo es él, por eso quería leer esta parte. Dice, Pablo, apóstol, y fíjense cómo aclara acá, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora, fíjense ustedes, cuando Pablo dice acá, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Una de las cosas que sucedió con Pablo, que no ha sucedido con los otros apóstoles, y para aquellos que discuten apostolados, él mismo dice que él es el último apóstol. ¿Sí? Él dice que es el último apóstol. Todo lo demás que suceda de ahí en adelante está dentro de las doctrinas que se llaman erróneas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el mismo Pablo dice que él es el último, entonces quiere decir que después de Pablo no creo que siga viviendo alguno, ¿sí? Hasta hoy. Entonces dice, sino de Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Está diciendo que a él nadie le enseñó el Evangelio. Y entonces algunos dirán, aquellos que no conocen, dirán, bueno, ¿y cómo lo sabe el Evangelio? Bueno, él fue a un lugar, ¿sí? Y allí, Dios bendiga a Rosy Jiménez y a Amalia Ruiz. Y disculpen, Sul o Sol Fantastic Aleno, ¿sí? Muy bien, ya vamos a ver si estoy errado o no, ¿sí? Muy bien, Dios les bendiga. Entonces, ¿qué sucede? Dios bendiga a Amalia Ruiz. ¿Qué sucede? Dios bendiga a Rosy Jiménez. ¿Qué sucede? Que el apóstol Pablo
fue llamado por el Señor. Ustedes ya saben que Pablo era perseguidor de la iglesia. Y una de las cosas que Pablo hacía persiguiendo a la iglesia de Cristo, porque él era un fariseo y creía que la obra que hacía era buena para Dios. Entonces él dice, bueno, acá hay que matar a todos los cristianos que podamos. Y era un fariseo, pertenecía al Sanedrín. Por eso digo que para ser del Sanedrín tenía que ser casado. Muchos creen que no era casado. Y tenía un gran poder, era rico, y también a donde iba conseguía cartas para eliminar a los cristianos. ¿Sí? Pero de repente tiene un encuentro con Jesucristo y ahí cambia su vida, y después el que perseguía a los cristianos, resulta que Dios hace una obra en él y él recibe a Cristo, lo ve. Por eso puede ser un apóstol, porque lo vio a Cristo, ¿sí? Tuvo un encuentro con él, entonces puede decir de que él es un apóstol. Esa era una de las cosas que debía tener un apóstol. Ahora, él se fue a Arabia, ¿sí? Y allá en Arabia, durante 3 años, Dios le puso a él en su cabeza el Evangelio. Hay otros lugares donde podemos ver, donde él fue a Jerusalén. El hermano de nuestro Señor Jesucristo era el jefe mayor que había en la iglesia en aquel tiempo, y fue probado realmente para saber si era alguien que sabía del Evangelio o no. Y sí, salió bien, como siempre salía bien Pablo en todas las cosas que hacía, emprendía, y había sido llamado por Dios. Dios le puso acá directamente, le cargó la cabeza con el Evangelio y sabía todo. Bueno, eso es lo grande y extraordinario del apóstol Pablo. Ahora, dice, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, él está escribiendo la carta, se presenta a él quién es, cómo es, y está también diciendo que hay hermanos que están con él, y dice a las iglesias que están en Galacia, o sea, los Gálatas, ¿sí? Es una carta para ser leída en aquel tiempo por todas las personas. Y dice, a las iglesias de Galacia, gracia y paz. Ahora, ¿qué significa cuando dice gracia y paz? Una de las cosas que debemos saber es que cuando decía gracia, era para los gentiles, ¿sí? Era para los griegos. Y paz, shalom, para los judíos, ¿sí? Entonces, por eso este saludo es así: gracia y paz sean a vosotros del Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es por qué escribe este evangelio, ¿sí? Y por qué yo del capítulo 3 vuelvo y comienzo en el capítulo 1, y ahora vamos a ver en el versículo 6. Fíjense bien qué es lo que sucede. ¿Por qué Pablo escribe esta carta? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Ahora, fíjense bien, uno de los problemas que había con los Gálatas, en todas las iglesias, habían, como siempre, en aquel tiempo y hoy día, falsos maestros.
¿sí? Que estaban enseñando cosas diferentes a la palabra de Dios. Si nosotros vemos, cada iglesia tiene una forma de llevarla. Unos la llevan bien conforme a la doctrina de Cristo y otros la llevan adelante con lo que se llaman legalismos dentro de la iglesia. ¿Sí? Y este es el asunto, ¿sí? Que cada uno piensa como quiere. Y cuando hace leyes en una iglesia y no están escritas en la palabra, son legalismos, ideas de hombres, las cuales ellos tienen sus ideas y las ponen y las enseñan a las personas. Y claro, las personas que no tienen conocimiento del Evangelio, bueno, ellos creen cuando van a una iglesia, que es la iglesia que está con la sana doctrina, y de repente se entera a lo mejor por otra persona que lo que está aprendiendo no es correcto. ¿Sí? No sucedía, no sucede solamente acá, que hay personas que son mal usadas en la iglesia, ovejitas que solamente se les saca la lanita, pero no les interesa si están heridas esas ovejitas, no les interesa qué están padeciendo, qué problema tienen, qué problemas sentimentales tienen, qué problemas físicos tienen, sino que están preocupados en cantar unos coros, levantar la ofrenda, hacer una pequeña prédica para conformar al pueblo, decir los legalismos, ¿sí? Entretener al pueblo con diferentes eventos, con diferentes cosas. ¿Y qué sucede? Que lo menos que se predica es la palabra de Dios. Y cuando la predican conforme, fíjense bien lo que digo, conforme a sus propias concupiscencias, no conforme a la sana doctrina. Cuando digo concupiscencia, ya he dicho muchas veces, conforme a los deseos carnales que hay en una persona. ¿Sí? Ustedes pueden ver que yo estoy transmitiendo y jamás me van a escuchar que me diga, bueno, necesito que me hagan donaciones o que me hagan ofrendas para predicar el Evangelio. ¿Sí? O sea que yo necesito cámaras nuevas, ¿cierto? Necesito equipos de audio. Pero no estoy diciendo a las personas, mire, yo quiero que envíen donaciones, ofrendas, qué sé yo. No. Dios va a proveer como Él quiera. Y si no lo provee, seguiremos como estamos. Ahora, una cosa yo les digo a cada persona que está escuchando, esto va a tardar un tiempo. Creo yo que a fin de años, en el nombre de Jesús, creo que vamos a estar mejor. ¿Sí? Que esto va a cambiar. Para fin de año, ¿sí? No digo antes, para fin de año. Y bueno, que Dios nos conceda lo que realmente podamos recibir lo que estamos deseando en este momento, en los tiempos que estamos pasando tan malos. Bueno, sigamos. Entonces, acá dice él, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. El apóstol Pablo sabía lo que estaba sucediendo en la iglesia. Él no estaba, ustedes ven, él envía una carta, se presenta, ¿cómo es? Amén, mi hermana Rosy. Se presenta cómo es y él dice, bueno, yo la verdad que estuve un tiempo con ustedes predicándole la palabra, estuve viviendo con ustedes, estuve padeciendo como también en alegría, estuve con ustedes, ¿sí? Ahora dice, estoy maravillado. ¿Qué significa? Cuando es algo muy extraordinario,
nosotros decimos, realmente yo estoy maravillado. ¿Y en qué podría decir en este momento que estoy maravillado? Y bueno, que gracias a Dios y la intervención de mi hermano Andrés, sí, Pastor Andrés Torres, y la benevolencia y la bendición que me otorga también mi hermano José Coto y su esposa María Coto, bueno, yo puedo transmitir a multitudes, ¿sí? A multitudes a través de Radio Plenitud de Vida y a través de la otra cámara que es donde siempre he estado predicando. Ahora, dice el apóstol, la verdad que yo estoy maravillado, pero maravillado en forma contraria, porque, como decir, la verdad que ustedes realmente me hacen volver loco a mí, porque ¿cómo puede ser que yo estuve con ustedes y ahora resulta que están predicando otra cosa? Dice, de aquel que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro evangelio, ¿sí? O sea, que habían conocido, como ya lo hemos leído antes, habían conocido a Jesucristo realmente como el Señor, como el que murió por nosotros para tener entrada a la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué sucede? Habían retrocedido. ¿Por qué? Porque habían escuchado a falsos maestros, ¿sí? Y habían cambiado la fe. Ahora, para que tengan ustedes una idea en cuáles son los cambios que más o menos habían, siempre está la tendencia judaizante, la tendencia de los judíos recibir el evangelio, pero tratando de seguir con los ritos judíos, ¿sí? Donde solamente por fe entramos a la gracia, pero los judíos querían poner ritos diferentes. Es como aquellas personas que han sido una vez de otra religión, principalmente la más conocida, y la idólatra. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que viene al evangelio, pero quieren seguir prendiendo velita a los muertos, hablándoles a los muertos, ¿sí? Yendo a la curandera, siendo borrachos, adúlteros, fornicarios, ¿sí? O sea, quieren cambiar de nombre al que siguen, o sea, cambian y dicen, bueno, yo sigo a Cristo, pero no cambian su vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Que traían ellos ritos de los judíos, entonces se le llama judaizantes. ¿Por qué? Están en el evangelio, pero quieren vivir una parte también del judaísmo. Como hay personas que estaban en la iglesia anterior, sí, que hemos estado varios, y queremos traer de esa iglesia, es como que nosotros nos pusiéramos en la casa para no olvidar las tradiciones antiguas, empezar a buscar ídolos, ¿sí? Comprarnos cosas de yeso por ahí, cosas de troncos dibujados, ¿sí? Y traerlos a la casa para seguir sin problemas a Cristo, pero haciendo idolatría, que Dios lo aborrece. Entonces, cosas así había en ese tiempo con los falsos maestros. Entonces, obligaban a algunos hasta circuncidarse. ¿Sí? Para aquellos que no lo saben, en los hombres le cortaban el prepucio, ¿sí? ¿Sí? En su parte genital, entonces era circuncidado. ¿Cómo era la ley antiguamente? A los 8 días de haber nacido un judío, un niño,
se le circuncidaba como se hizo con el Señor, ¿sí? Porque el Señor, mientras Él estaba creciendo, Él nació en la ley, ¿sí? Él venía para que se cumpliese la ley y comenzara la gracia, ¿sí? Pero hasta ese momento él tenía que cumplir con los ritos de los judíos, o con la ley, porque Él no vino a terminar la ley, sino a hacer que se cumpliera. Entonces acá dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos, ¿sí?, que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Ustedes saben que esta es una de las palabras más usadas a hoy día. ¿Por qué? Porque hoy día, en realidad, se pervierte todo, ¿sí? Y nosotros, los creyentes, que conocemos, como yo, por tantos años, he visto cómo pervierten el evangelio. O sea, estaba en el tiempo de Pablo, por los falsos maestros, por la cual él escribe la carta, pero también hoy día hay personas que pervierten el evangelio. Dos cosas que hacen hoy día. Una de ellas es la prosperidad, ¿sí? Esta cuestión de la prosperidad. Y yo ya enseñé que si quiere uno ser prosperado, dice Dios, esfuérzate y sé valiente, ¿sí?, como le decía a Josué, y atate la palabra a tu cuello, ¿sí? O sea, aprendela y meditala, y ahí vas a tener prosperidad, siempre y cuando comprendas lo que dice la palabra y cumplas la palabra, ¿sí? Entonces, ahora dice, bueno, lo que pasa, dice, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿sí? Ahora, ustedes fíjense bien, la palabra de Dios es actual. La palabra de Dios es las últimas noticias del día. Muchas personas miran las noticias, ¿sí? Yo también veo las noticias, ¿sí? Entonces, miran la noticia y ¿qué pasa? Cuando quieren saber qué está sucediendo, como yo, por ejemplo, cómo está lo que es la pandemia, para saber qué cosas tenemos que hacer para cuidarnos y advertirle a otros también que se cuiden. Entonces, la palabra de Dios es actual y es una noticia, ¿sí? Por eso se llaman las buenas nuevas, las buenas noticias para cada uno de nosotros. Y acá está diciendo, bueno, hay algunos que perturban y quieren pervertir. La palabra pervertir es lo que sucede en todo lugar del mundo. Cada día más el ser humano se va pervirtiendo cada día más y más. En muchas iglesias, que ya no podríamos decir que son de Cristo, porque si no es la sana doctrina, no es de Cristo, ¿sí? Que para tener la iglesia llena o con gente, se pervierten los que deben predicar la sana doctrina para poder tener más gente en su iglesia, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que sucede hoy en día. Ahora, una cosa que yo quiero que entiendan. Nosotros hemos nacido en la mentira. Hemos nacido en el pecado. Y también la muerte. ¿Sí? Nos esperaba la muerte. Pero la muerte espiritual. Y gracias a Dios, que nos llamó. ¿Sí? Dios nos llamó a la luz admirable que es Jesucristo. Lo pudimos entender y Dios nos reveló a nosotros que Jesucristo es el Señor y que no hay otra forma de llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. O sea, Dios tuvo misericordia con nosotros, como la tiene con todas las personas, ¿sí?
Dios tiene misericordia con todas las personas. Ahora, que las personas acudan a Dios, ¿sí? Ya es otra cosa. ¿Sí? Que dice la palabra, muchos son llamados, pero pocas personas son escogidas. ¿Por qué? Y porque a lo mejor tenían un interés personal para estar en el Evangelio, para predicar el Evangelio, y como vieron que las posibilidades no se le iban a dar, y muchos dijeron, bueno, no, el Evangelio en realidad no me conviene, ¿sí? En realidad el Evangelio no me conviene, y se van a otros lugares, o lógicamente se van a donde le dicen mentiras, ¿sí? Porque está acostumbrado a la mentira. Cuando si la gente le gustara la verdad, las iglesias estarían llenas. Pero ¿qué pasa? A la gente le predican el Evangelio como debe ser, y la gente dice, no, esto es una vida infernal. No, es una vida de bendición. Nada más que las personas no pueden soportar el vivir conforme a los mandamientos de Dios, conforme a lo que Dios quiere, ¿sí? Las personas no pueden vivir. Entonces, acá sigue diciendo Pablo cuando le escribe la carta a los Gálatas, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora, fíjense bien ustedes, fíjense bien lo que estoy leyendo, estoy leyendo la palabra de Dios, estoy leyendo algo grave. Esto es realmente podría decir, una pandemia eclesiástica. ¿Qué significa esto? Que la iglesia se ha pervertido, porque acá lo dice la palabra, ¿sí? No lo digo yo. Dice, si alguno predicara un evangelio diferente, sea anatema. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas saben lo que a veces sucede en las iglesias y tienen acá en su garganta y quieren decir lo que está sucediendo, lo malo que está sucediendo en la iglesia, y se aguantan. ¿Por qué? Porque van a ser criticados y van a ser hasta echados de las iglesias, ¿sí? Pero esas personas no saben que acá está escrito, no lo escribió un sacerdote, no lo escribió un pastor, es palabra de Dios. Si alguno predica un evangelio diferente, dice así, sea maldito. O sea que muchas veces dicen las personas, no, pero es que hace esto, hace lo otro, y nadie le dice nada. Bueno, pero su vida, la vida de ese que está dirigiendo, está maldita. Ahora, si hasta el mismo Señor habla de lobos rapaces, con apariencia de ovejita, pero por fuera, por dentro, un lobo rapaz. Entonces, no estoy en contra de los buenos pastores, ni digo que yo sea el mejor, sino que dice acá, por eso yo cuando predico, yo leo la palabra versículo por versículo. ¿Por qué? Porque no van a decir, no, es que José Luis predicó una palabra que se le ocurrió a él, que no sé dónde está escrita. No, está escrita acá y dice, si alguno anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea anatema, sea maldito. O sea, hermano, hermana, que estás padeciendo en una iglesia y que no están alimentándote con la sana doctrina, con la palabra de Dios, orá por esa persona que está predicando mal la palabra, que está haciendo daño a las personas. Orá. ¿Para qué? Para que encuentre la senda correcta para seguir predicando la sana doctrina, la verdad, la justicia de Dios. ¿Sí? Ahora, acá dice, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, no lo digo yo de nuevo, lo dice la palabra, sea maldito. Se lo voy a leer de nuevo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema, sea maldito. ¿Sí? O sea, cuidado con aquellos que predican lo que no debe ser. Ahora, fíjense bien, van a decir algunos, bueno, pero ¿por qué yo predico así? Y porque yo quiero, o sea, acá lo dice la palabra, y yo la predico. Lo que está diciendo acá no es una equivocación. Al escribir la palabra se equivocó Pablo. No, es Dios el que inspiró a Pablo para escribir esta carta, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, fíjense bien. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O sea, si yo voy a predicar la palabra, estoy tratando de agradar a los hombres o el de Dios, dice. ¿Qué estoy buscando? ¿El favor de Dios, de los hombres o el de Dios? O sea, ¿qué estoy buscando? ¿Que me bendiga un hombre o que me bendiga Dios? O sea, según como yo predique el Evangelio, ustedes se van a dar cuenta si estoy buscando el favor de aquellos que me pueden decir, bueno, la verdad que se te ha ido la mano, José Luis. Bueno, si lo dicen los hombres, no sé, pero yo estoy leyendo la palabra. Yo no quiero ser maldito, que sean malditos los demás, aquellos que buscan el favor de los hombres. ¿Sí? Yo busco el de Dios, el favor de Dios. ¿Sí? Ahora, o trato de agradar a los hombres. ¿Sí? O sea que, si yo estoy predicando, ¿sí? Dios le bendiga. Lady Cortés Pulido. Dios le bendiga. Amén. Si yo estoy predicando el Evangelio, realmente, ¿a quién quiero agradar yo? ¿A quién quiero agradar yo? ¿Sí? Díganme ustedes, ¿a quién quiero agradar yo? O sea, ¿quién me llamó? ¿Un hombre o me llamó Dios? ¿A quién le sirvo yo? ¿A un hombre o a Dios? Pero ¿qué sucede? ¿Cómo se pervierte el Evangelio? Y acá está escrito, Dios me llama, Dios trae gente, y me empiezan los deseos carnales, las concupiscencias, ¿y qué sucede? Y trato de que la palabra no sea muy fuerte para que a las personas les agrade. Entonces, trato de agradar a los hombres, pero no estoy predicando para Dios. No le estoy sirviendo a Dios. Estoy sirviendo a los hombres para que los hombres, agradar a ellos, para que ellos, yo les sea agradable. ¿Sí? Decirle lo que les gusta. Endulzar el oído, decimos acá.
Pero a mí no me llamaron a predicar para endulzar el oído. Me llamaron para predicar la palabra de Dios. Dice, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué sencillo, la verdad que la palabra es real, fácil de entender, ¿sí? O sea, yo quiero que ustedes entiendan por qué él habla en el capítulo 3 de esa forma. Él dice acá, lo que comenzamos a leer, bueno, realmente yo estoy maravillado de que ustedes realmente comenzaron bien. Y acá lo vamos a leer. Vamos al capítulo 3 ahora. ¿Por qué leí el capítulo 1? Primero para que conozcan a Pablo, cómo era, quién era, que no andaba buscando el favor de los hombres, sino el agradar a Dios. Y yo creo que yo también lo hago, ¿sí? Algunos que están allí podrán decir, bueno, sí, pastor o no pastor, ¿sí? El asunto es que ya después que él dice, bueno, estoy maravillado de que ustedes realmente hayan cambiado su forma de pensar en las cosas del Señor. Y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ahora, ¿qué está diciendo acá? Dios bendiga a Juana Rosario de Santo Domingo. ¿Qué está diciendo acá? Oh Gálatas estúpidos. En otras traducciones, como la Biblia internacional, dice Gálatas estúpidos. Y yo siempre digo Gálatas estúpidos. Ahora, nosotros como Pablo nos maravillamos, pero ¿cuántos insensatos hay en el mundo, las cuales se les predicó el Evangelio y de repente cambiaron y apostataron de la fe? Le explico, yo cuando recién comencé, habían personas que estaban cerca mío que siempre requerían de que estuviera orando por ellos, qué sé yo, y conocí entre ellos una persona que era militar y que tenía la esposa grave, ya iba a la iglesia, pero tenía, no me recuerdo qué enfermedad, me imagino que cáncer, no me acuerdo, son muchos años. Y este varón, bueno, se veía muy bien, muy respetuoso, pero de repente se muere su esposa y se fue a una falsa doctrina. Y cuando se va a una falsa doctrina significa apostatar de la fe. Dios quiera que nadie esté en esas condiciones. Ahora, dice, nosotros podemos encontrarnos personas, o sea que muchas veces ustedes se encontrarán con amigos o amigas, hermanos o ex hermanos, ¿sí? Las cuales un día estaban en la iglesia, pero de repente cambiaron por una falsa doctrina o cambiaron porque no quisieron seguir en el Evangelio. Ahora, fíjense lo que dice Pablo. Oh Gálatas insensatos, Gálatas estúpidos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, para no obedecer la palabra de Dios. Cuando dice, ¿quién os fascinó? ¿Sabe que acá en la Argentina se usaba la palabra, cuando yo era pibe, era joven, las mujeres usaban la palabra me fascina?
Así decían las mujeres de hombres, de un hombre, ¿sí?, que le agradaba, decía, ese hombre me fascina. ¿Y qué palabra estaba diciendo? Ese hombre me embruja. Eso quiere decir. Y si, muchas veces por equivocación podemos decirlo también. Las mujeres por ahí dicen, ese hombre me encanta. ¿Sí? O los hombres decimos, podemos decir, esa mujer me encanta. O también me podría decir fascinar. O sea, esa mujer me embruja. Acá está diciendo, yo he explicado antes qué quiere decir fascinar bien con ejemplos, pero ahora no hay tiempo. Y dice, ¿quién nos embrujó para que no obedezcan a la palabra de Dios? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo, bueno, realmente yo estuve un tiempo con ustedes, viví un tiempo con ustedes, les enseñé cómo es para entrar a la gracia a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, y al derramar su sangre, por esa sangre tenemos perdón de pecado, y por fe en esa sangre y en el sacrificio de Cristo nosotros tenemos entrada a la gracia. ¿Sí? Tenemos entrada a la gracia. Entonces, ya habían aprendido y sabían sobre lo que era la gracia, lo que era Jesucristo, cómo había muerto Jesucristo, por qué había muerto Jesucristo, y de repente vinieron falsos maestros a enseñarle, como hoy día enseñan que Cristo ya vino y que ya se produjo el arrebatamiento de la iglesia, pero Jesucristo todavía no ha venido. Sí lo esperamos, y muchos por allí piensan que la iglesia está a punto de ser arrebatada. Yo sí lo entiendo, lo que no sé es cuándo. No sé si será esta la última pandemia o cuántas pandemias irá a haber, o si me irá a llevar antes de que Él venga a arrebatar a la iglesia, no sé. Pero nosotros, dice Pablo, nosotros le hemos enseñado quién es Cristo. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué sucede? Y ahora le dice y le pregunta, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Ahora se lo voy a traducir al día de hoy. Dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando está hablando acá, Dios bendiga a Julio Jara. Cuando está hablando acá por las obras de la ley, está refiriéndose no exactamente cuando decimos, bueno, por los deseos de la carne, sino que ustedes recuerden, como yo, cuando llegamos al Evangelio, yo tenía una Biblia escrita en mi cabeza. Según los términos que yo había escrito en mi cabeza, en mi Biblia personal que yo inventé, habían cosas que me hacían, según yo, un buen creyente. ¿Sí? Eso es lo que yo creía. O sea, yo pensaba que por las obras que yo hacía, yo era una buena persona, yo estaba bien con Dios, hasta que me llamó el Señor
y a la luz de su palabra me di cuenta que era un tremendo pecador. Bueno, él me llamó, me limpió, ¿sí? Y bueno, yo seguí el camino de Cristo, ¿sí? Y bueno, no entiendo que fui llamado para predicar su palabra hasta el último día de aliento que tenga en mi vida. Oh, capaz que me llama el Señor durmiendo, no sé, espero que sea durmiendo. ¿Sí? Ahora, esto es lo que sucedía. Estaba diciendo, pero ustedes en cierta forma escribieron su propia Biblia y ustedes mismos se quieren salvar. ¿Sí? Porque hay personas que no entienden, lógicamente no les ha sido revelado por su cabeza dura, de que deben recibir a Jesucristo porque es el único y suficiente Salvador para nuestras vidas. No hay otra forma de entrar al reino de los cielos si no es a través de Jesucristo, reconociendo su sacrificio, entendiendo que su sangre nos limpia de pecado, ¿sí? Y por la cual tenemos entrada a la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, nosotros mismos, por más que seamos las personas más humanas que pueden haber en el mundo, hay una ley que Dios puso para entrar al reino de los cielos y es reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Si alguno busca otro Salvador, si alguno busca un muñeco, un tronco, para entrar al reino de los cielos a través del tronco, idolatrándolo, pues la palabra está dicha. Haga como quiera. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la palabra? Ustedes recibieron por las obras se puede decir, de la ley o por el oír con fe. En un principio, sí escucharon la palabra y se convirtieron. Ahora, de repente, cambiaron su parecer, su amor, porque es por amor, ¿sí? El acercarse a Dios es por amor, ¿sí? Entonces, habían cambiado su devoción, su salvación, ¿sí? O sea, la salvación que Dios otorgaba y otorga, la habían cambiado por una salvación que tenían en su cabeza nada más, pero no conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice? ¿Tan necios sois? O sea, ¿tan cabeza dura son ustedes? ¿Realmente? ¿Sí? ¿Tan cabeza dura son? ¿Sí? Dios bendiga a mi hermana Amalia Ruiz. Bueno, así como en aquel tiempo habían cabezas duras, hoy día hay cabezas duras también. Que de repente un día lo vemos que nos saludan, y a lo mejor de lejos, porque no quieren contaminarse con el Espíritu de Dios que llevamos. Bueno, ahora, fíjense bien, ¿qué dice? Ya se me acerca la hora. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Está diciendo, bueno, escucharon la palabra, aprendieron el oír y tener fe por el oír la palabra de Dios, pero de repente comienzan con sus propios mandamientos, se podría decir, que se crean las personas, y dicen, bueno, soy buen vecino, soy buen Evelyn, Dios le bendiga a Evelyn de Brasil. Hay personas que dicen, bueno, soy buen vecino,
ayudo a quien pueda, amo a mi esposa, a mi familia, me llevo bien con todo, bueno, ya me gané el cielo. Pero Dios no ha hecho así las cosas, y entonces acá hay personas que creen que esa es la forma de salvarse. O sea, algunos entendieron la fe, pero después dejaron la fe y comenzaron a creer en sus propias cosas. Ahora, dice Pablo, tantas cosas habéis padecido en vano. O sea, eso es lo que yo muchas veces le digo a las personas. Cuando tienen que ir a la iglesia, tienen que gastar con sus hijos en los pasajes, y después quieren comer algo, y qué sé cuántas cosas. Algunos tienen su auto, van en su auto toda la familia, tienen que pagar estacionamiento, tienen que comprar algo, los chicos quieren comer algo, y bueno, tantas cosas, dice, han pasado en vano. ¿Cuántos sufrimientos han tenido por tener la fe en Cristo Jesús? Y dice, y todo eso, en realidad, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea, le está diciendo, si es que realmente lo que se hizo en el Evangelio, en la casa de Dios, o para Dios, si creen que fue en vano. ¿Y qué dice acá? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros. ¿Quién es el que hace maravilla entre nosotros? El Espíritu Santo, cuando le decimos a Cristo, Señor, otórganos un milagro, una sanidad, una liberación. ¿Sí? Allí es cuando el Espíritu hace maravillas entre nosotros. Lo que hace por las obras de la ley, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. O sea que lo hace porque tiene sus propios pensamientos, sus cosas, o es que un día escucharon por fe y hay milagros, o hay aquellos quienes persisten en el Evangelio, perseveran en el Evangelio y reciben sus milagros, ¿sí? Yo soy testigo de los milagros que reciben las personas. Dice, así Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Sí, en uno que era gentil, o que era que Dios llamó y que tuvo fe, como somos llamados todos, bueno, a él se le dio esa promesa de ser el padre de la fe. Dios le bendiga. ¿Qué es lo que dice? Oh, gloria a Dios. A ver, gloria a Dios y aleluya, a paz del Señor Jesús, meu querido. No entiendo algunas palabras más. Amén. Es de Brasil, por eso es en portugués. Voy a tener que practicar a leer portugués. Bueno, Dios le bendiga a mi hermana Evelyn Soares, de Brasil. Entonces, en este tiempo, Dios bendiga a evangelista José Coto, de Radio Plenitud de Vida, ¿sí? El dueño de la radio, ¿sí? Dios le bendiga. Y a su familia y a su esposa María. Dios le bendiga. Ahora, ¿qué dice la palabra? Bueno, esperemos que Dios no se maraville de las cosas
que podamos hacer en el futuro. Porque lo único que cuenta, nosotros podemos tener cualquier posesión o millones de posesiones, pero ante la presencia de Dios, esas posesiones no sirven absolutamente para nada. ¿Qué es lo que sirve ante Dios? El servicio que nosotros hagamos para Dios y de las almas que nosotros podamos traer a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre bendito, Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que tú haces. Bendice, Señor, a cada vida que está viendo y a cada vida que va a ver esta reproducción en el nombre de Jesús. Bendícelos a todas las familias, Padre Celestial, que reciban el Evangelio, que reciban la sana doctrina, que reciban los milagros y las maravillas que esperan de Dios en el nombre de Jesús, y que cada uno se mantenga firme en la fe y que pueda perseverar hasta el fin, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos que estar aferrados a Dios, tomados de la mano de Cristo, cumpliendo los mandamientos, y Dios va a estar con nosotros, y cuando querramos mover la mano de Dios, de su misericordia, Él va a estar atento para mover su mano de misericordia para nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga, y en la próxima estaremos orando por todos. Ahora el tiempo se ha ido, pero bueno, la palabra es para predicarla, para enseñarla y para que todos se... amén. Gracias. Muchas gracias, José. Gracias, muy amable. Dios les bendiga y le agradezco. Me emociona, le digo la verdad. José me emociona. ¿Sí? Gracias por el saludo, realmente. Bueno, José, gracias. A todos, gracias por aguantarme tanto tiempo. Yo sé que muchos